Amables oyentes, es para mí un gusto presentarme. Me llamo Juan Antonio García y soy ingeniero mecánico administrador. He trabajado desde el 2008 con precios unitarios, control y supervisión de obra. En esta ocasión les voy a hablar sobre los programas que usamos para calcular precios unitarios. ¿Qué herramientas tenemos para el cálculo de precios unitarios? ¿Cuál es la mejor? Hay quien incluso realiza cálculo de costos con la poderosa herramienta de Excel. Aunque no es difícil, se complica el asunto cuando hay una gran cantidad de conceptos y el tiempo apremia. Además, no resulta sencillo el cálculo del financiamiento en Excel cuando tenemos muchísimos conceptos. Por eso, solo voy a considerar dos herramientas: Opus y Neodata. ¿Cuál es la mejor? En mi experiencia, siempre ha habido grandes debates acerca de cuál es la mejor herramienta de estas dos para calcular precios unitarios. Es un debate existencial, casi como aquel debate que teníamos en la escuela primaria, de cuál refresco era el mejor, si la Pepsi o la Coca-Cola. Y luego tenemos a los vendedores de software, que a veces nos confunden, hablando maravillas de su producto, que no siempre funcionan. Lo único bueno tanto del Opus como del Neodata es que ambos son software mexicano. Solo por eso son buenos. En fin, intentaré ser lo más imparcial posible al juzgar estos programas, de acuerdo a mi experiencia personal, y les garantizo que mis opiniones serán sinceras, porque yo no vendo ninguno de estos programas. Analizaré sus cualidades y ustedes serán los que decidan cuál es el mejor. Dicho esto, empezamos con nuestra revisión de ambas aplicaciones. Empezaré con el Neodata. Realmente Neodata es el nombre de la empresa creadora del software. El software se llama Precios Unitarios, a secas, pero muchos lo conocemos por Neodata, porque así se ha popularizado. Al abrir el Neodata 2018, lo primero que vemos es la interfaz de catálogos de obra. Este catálogo está clasificado en una especie de carpetas, donde en cada carpeta puede almacenar una obra maestra que sirvan referencia a otras obras relacionadas. En cada carpeta puedes ingresar datos de una empresa diferente, de clientes diferentes y documentos diferentes. Esto es una buena práctica de organización que no tiene Opus. Para los estudiantes, se puede descargar el Neodata en un formato visor, y se puede crear gratis un catálogo de obra, con unos pocos conceptos, pero no se puede imprimir. Este es otro punto a favor, porque Opus solamente permite usar su programa gratis durante un día, pero Neodata lo puedes usar en modo viso todo el tiempo que quieras. Para estudiar, está bien. También vemos que el Neodata antiguo era más rápido para abrir, necesita menos recursos de computación. Quizá porque solamente es una base de datos que se relaciona con una serie de libros de Excel y tiene muy poco código nativo. En la versión 2018 se tarda más en abrir, sobre todo si tienes muchas obras analizadas. Al ver la interfaz de Neodata, vemos que los elementos del precio unitario no están bien delimitados, y es un poco confuso. Puedes abrir un concepto y empezar a analizar el precio unitario, y ¿qué sigue? Resulta confuso porque no hay prioridad en los menús. Obviamente lo que sigue es calcular los costos indirectos. ¿Dónde se encuentran? Tienes que seleccionar la ficha de sobrecosto y te aparece otra ventanita que es igualmente confusa. Ahí tienes que seleccionar el tipo de sobrecosto y el tipo de pie de indirectos, y tienes que hacerlo de una serie de libros de Excel. Y así nos podemos ir de ventanita a ventanita, y nos topamos con que tenemos que llenar con datos una multitud de complejos libros de Excel. Para el principiante, esto es confuso, e incluso pueda omitir algunos datos importantes que deba llenar. En resumen, esto es una desventaja para mí, estar llenando cantidad de datos de libros de Excel, y evitar omitir algún dato importante. Ahora vamos a la impresión de informes. En este punto, tenemos una gran cantidad de informes nativos en Excel, y al menos en la tarjeta de precios unitarios, hay fórmulas en el libro de Excel final. En este punto, tenemos la ventaja máxima por la que mucha gente prefiere Neodata. Produce informes nativos en Excel bonitos.
Otra ventaja de Neodata es que, en la mayoría de las licitaciones municipales y estatales, las dependencias prefieren a Neodata que a Opus. Esto puede ser una desventaja competitiva para Opus. ¿Y qué hay de los presupuestos paramétricos? En Neodata tienen una herramienta llamada Intellimat, pero que es necesario comprar aparte. Además, solo aplica para ciertos conceptos de obra civil. Falta la obra mecánica y la obra metalmecánica. ¿Y qué herramientas tiene para la supervisión de la obra y el control de estimaciones? Neodata tiene algunas herramientas para crear generadores y estimaciones que es bastante difícil de usar, y realmente yo no la uso porque es tan complicada que no resulta práctica como herramienta. ¿Y qué hay de Opus? Opus 2018 consta de 3 módulos. Módulo 1, que es el presupuesto programable que analiza el precio unitario. El módulo 2, que es el control de obra. Y el módulo 3, que es el módulo de compras. Al abrirlo, necesitas abrir una obra de un servidor de bases de datos. Todas las bases de datos, incluido maestros, bases de datos de referencia, están completamente juntas, no hay separación entre ellas. Así, hay más desorden aquí. En la ventana izquierda, en el explorador de vistas, puedes ver perfectamente divididos todos los elementos del precio unitario. Incluso, puedes ver un sistema de control de ejecución de obra. Hay escalatorias, estimaciones, precios fuera de catálogo. Esto no lo puedes ver fácilmente en Neodata. Por otra parte, el orden de trabajo en Opus está mejor jerarquizado. Después de analizar el precio unitario, puedes ir directamente a calcular los indirectos, luego el programa de obra, y después los sobrecostos. Me gustaban más las antiguas versiones de Opus, porque allí podías ingresar directamente en una ventana los generales de la obra, como los días laborables, días calendario, etc. Ahora, en Opus Presupuesto Programable, tienes que abrir una hoja de Excel, que es la que calcula el factor de salario real, para abrir estos generales así como los generales de la empresa. La integración con Microsoft Office ya ha mejorado bastante, con respecto a versiones anteriores. También me atrevo a decir, que su rapidez mejoró mucho, y es tan rápido o más que el Neodata. Tanto Neodata como Opus manejan ya la UMA, Unidad Monetaria de Actualización, que es obligatoria en el 2019 al calcular la cuota del IMSS. Calcular indirectos es muy fácil en Opus, así como agregar personal en indirectos, solo tienes que agregarlo en la ventana de indirectos. Puedes crear análisis de precios unitarios con la herramienta de matrices paramétricas. Es gratis, solo tienes que descargarla e instalarla. Igualmente, solo tiene conceptos de obra civil, edificación vertical y un poco de obra industrial. A mi juicio, debería haber más conceptos paramétricos de obra industrial, tanto en Opus como en Neodata, sobre todo de soldaduras en estructuras y tuberías. Los informes los puedes imprimir directamente en PDF, como en las antiguas versiones de Opus, tal como se ven en la pantalla de cada elemento del precio unitario. Puedes crear también informes personalizados en PDF al modificar campos y agregar encabezados y pies de página. O si lo prefieres, puedes imprimirlo ya preformateado en el reporteador de Opus, en formato Word o en formato Excel, o bien puede crear copias de estos informes y darles el formato que quieras para imprimirlos en Word o Excel. En donde supera Opus a Neodata es en el control de presupuestos, que es bastante sencillo usar su herramienta para elaborar generadores, estimaciones y controlarlas. Realmente, lo único que tienes que hacer es ingresar el periodo de estimaciones, semanas, meses, etc., e ingresar los avances por estimaciones, y no tienes que actualizar a mano absolutamente nada. El sistema te indica cuánto tienes avanzado, cuánto te falta por estimar e incluso cuándo has amortizado, por concepto de anticipo o fianzas. Neodata tiene su propio ERP, que algunos opinan que no es un verdadero ERP, por ser una simple base de datos, de materiales local, no conectada a la nube. Sin embargo, tienes que actualizar precios a mano, en tu propio servidor local, que no puedes conectar fácilmente a una nube de datos en Internet. Si te encuentras fuera de oficina, no podrás actualizar nada. Opus,
puede implementarse con una base de datos en la nube, como la de Intelisys, que es bastante superior a Neodata ERP. Y si posees el módulo 2 de control de obra, y el módulo 3 de compras, que administra también el almacén general de obra, Opus se hace infinitamente superior en cuanto a control de gastos, centros de costos y finanzas globales de la empresa. En resumen, para mí Opus es infinitamente superior a Neodata, porque no es un simple sistema de precios unitarios, sino un sistema global de control de obra, que en Neodata es bastante difícil de implementar. En fin, para mí el software ganador es Opus. Es mi opinión personal, por favor no me vayan a mandar a fusilar si alguien de ustedes es fan de Neodata. Con esto se termina el video. Mi nombre es Juan Antonio García y nos vemos en un próximo video. Ayudo a empresas en elaboración de presupuestos, control, supervisión de obras y ventas técnicas. Si quieren, pueden mandarme un mensaje a juangarcia.mx@gmail.com. Gracias por la atención.